Hay temas que polarizan, que levantan pasiones, dudas o rechazos. La gestación subrogada es uno de ellos. Y la fecundación in vitro también generó un gran rechazo cuando empezó a practicarse. Hoy, sin embargo, está mayoritariamente aceptada, porque responde a un problema real de sociedad. Yo misma no terminaba de sentirme del todo cómoda con ninguno de estos conceptos. Pero nuestra dificultad para concebir me hizo cambiar de perspectiva. Primero me llevó hacia la fecundación in vitro, a la que no veía con tan buenos ojos. Y luego, escuchar historias como la de Hugo me hizo mirar a la gestación subrogada desde otro lugar. Empecé a seguir gestantes que comparten su experiencia en las redes y me ayudó a entender lo que hay detrás de un proceso que puede vivirse con transparencia, respeto y conciencia. Por eso quería hacer este episodio. Y agradezco mucho a Hugo por haber aceptado compartir su historia. Nos habla del deseo de ser padres junto a su marido, de los procesos médicos, legales y logísticos, pero también del vínculo con la gestante, de las conversaciones difíciles con su entorno y de todo lo que implica formar una familia a través de la gestación subrogada. Más allá de las opiniones, lo que aquí se comparte es una vivencia real. Ojalá este episodio ayude a comprender un poco más y tal vez, con más información, a mirar el tema con otros ojos. Sin más preámbulos, os dejo con este episodio. Una conversación que habla de decisiones conscientes, de vínculos que se construyen, pero sobre todo del sueño y reto que conlleva formar una familia. GABA Chat, el podcast que recorre el camino hacia la paternidad con honestidad y sin tabúes. Me llamo Tiffen y os doy la bienvenida. Buenos días, Hugo. Muchísimas gracias por aceptar mi invitación y venir aquí a contarme vuestra historia, que sé que es un tema un poco polémico. Es algo que realmente quería comentar aquí, porque muchas veces pienso que la gente al final opina sin realmente entender o sin tener conciencia de una historia cercana suya. Y me parece importante que se comente, así que... Yo te lo agradezco mucho porque es algo que hay mucho desconocimiento, se habla mucho en contra sin realmente conocerlo y al final es una forma en la que se puede formar una familia cuando puede ser complicado. Bueno, si te importa presentarte un poco, quién eres y cómo es tu familia. Trabajo en una empresa de tecnología en el área de ventas, pero en la parte técnica. Vale. Nosotros somos una pareja de dos chicos que desde que empezamos pues teníamos bastante claro que nos gustaría formar una familia y es algo que en nuestro caso pues hablamos desde muy temprano, siendo realistas, decir, oye, pues qué vías podemos tener para formar una familia porque pues para nosotros era una cosa importante y que queríamos. Es un proceso que lleva bastantes años y teníamos claro que, bueno, pues que al poco de ya estar viviendo juntos y tener claro que nos casábamos, pues empezar a poner todo el proceso en marcha para conseguir ser padres. En nuestro caso, acabar teniendo dos niños maravillosos que de otra forma pues, no estarían ni en el mundo ni con nosotros. Sí. ¿Y es algo que siempre has querido desde pequeño también? ¿O? Vamos, que siempre he querido y mi marido también. O sea, pues yo, por ejemplo, en el caso no siempre he sabido que me gustaban los hombres. Entonces, parte del proceso de aceptación de decir, pues este soy yo y esto es la persona con la que quiero estar, pues va a ser un chico, sí. Pues implica también decir, oye, pues mi otra prioridad de formar una familia, pues tengo que ver cómo podemos llegar a ello. ¿Y entonces cómo os habéis conocido? Mi marido y yo nos conocimos en la universidad porque coincidíamos en unas pocas clases y realmente pues estuvimos mucho tiempo después de la universidad sin tener demasiado contacto, aunque teníamos por recuerdo el uno del otro. Y años más tarde empezamos a coincidir pues, por amigos en común que manteníamos de aquel entonces y la verdad es que empezamos una relación pues, bastante rápido y hasta hoy. O sea, y entonces el tema de los niños llegó bastante temprano en la relación. O sea, llegó el tema de hablarlo, sí que fue muy, muy temprano. ¿Vale? Luego nosotros pues pasamos entre unas cosas y otras, pues puede ser que desde que empezamos hasta que iniciamos trámites del proceso pues pasaron 4 años.
Desde empezar a salir hasta... Sí. Ah, bueno. Lo empezamos en el 14 y nosotros empezamos con los trámites en el 18. Okay. ¿Cómo fue un poco la reflexión? ¿Conocéis los dos eso de la gestación subrogada o lo habéis conocido mientras buscabais manera de ser padres? ¿O cómo fue un poco esa O reflexión? sea, es una cosa que en general soy muy curioso con muchas cosas y además con muchas cosas que en ese momento pues puedo no necesitar, pero me llama la atención y lo pido. Entonces, yo incluso antes de empezar a salir con Álvaro, pues sí que tenía claro que era una vía para poder ser padres. En su caso, pues existía, o sea, sabía que existía, pero probablemente pues tampoco lo había mirado tanto. Pero una de las cosas graciosas es que siempre me decía, o no tenemos niños o 5. Así, era como la binary. O sea, o es todo o nada. 5, bueno, es mucho. No creo que lleguemos a 5 ya, pero... Esto, claro, se decía por eso, con más energía hace más tiempo y sin tener a niños pequeños que no te dejan dormir. Pero ese deseo, pues sí que existía. Y perdón, pero odio esa pregunta, pero te tengo que hacer. ¿Habéis considerado también la opción de adoptar o de acoger? A ver, son cosas que se valoran, pero hay que tener claro que la adopción realmente es un mecanismo de protección a la infancia. Y de hecho, pues el famoso proceso, por ejemplo, que ocurre en Madrid, de que abren las listas cada 7 años, es porque hay muchísimas más familias interesadas en adoptar niños que niños disponibles para ser adoptados. Pero es un buen síntoma que no haya niños disponibles para ser adoptados, porque lo que se procura siempre es que los niños pues puedan permanecer en su entorno familiar y si no pueden estar con sus padres, pues estén con algún familiar cercano. Y luego pues todos los mecanismos de prevención social, de pues la educación sexual, el acceso al aborto, pues hace que cuando hay un niño no deseado, que potencialmente son los que acabarían estando en adopción, pues que no hayan nacido, bien porque no se produce el embarazo, bien porque se interrumpe. Y eso pues cambia las dinámicas cambia la dinámica en la sociedad. Pero vamos, en el fondo es bueno que no exista el problema de que haya muchísimos niños buscando familias. No, claramente. Perdón por hacer la pregunta, pero como es la pregunta que cada uno te hace cuando piensas en eso, está como ahí, lo tenéis claro, no es tan fácil y no es un plan de... De hecho, hay muchas familias que pueden tener hijos por gestación subrogada y en paralelo tienen abierto la vía de adopción y dependiendo pues de cómo están en la lista y cuándo les cae, pues puede ser. Porque hay mucha gente que si se tira 10 años esperando a poder adoptar, pues sus circunstancias vitales han cambiado muchísimo. Eso te dicen, pues yo abro el expediente ahora y a lo mejor me toca en 8 años, es que no estaré en la misma conexión física ni nada. O sea, si hay gente que se está planteando adoptar, dice, no, yo igual quiero adoptar, no, pues si quieres adoptar, vamos, creo que te interesa hacerlo ayer, Sí. por si acaso, porque luego te llegará la opción mucho más adelante, porque hay un tiempo muy grande, porque además eso, pues... ¿Cómo vuestras familias han aceptado, aceptado quizás no es la buena palabra, pero cómo se han tomado la noticia que queréis formar una familia y de esa manera? Hay un proceso de aceptación muy grande, porque por ejemplo, o sea, con la mala prensa que tiene todo este proceso, nos pasa pues que hay gente, y sobre todo pues eso, hay partes de nuestras familias que pues tienen ciertas creencias que también les obliga a plantearse cosas. Sí. Y pues eso, o sea, también es una cosa que la fuimos contando y explicando mucho durante varios años. Entonces... Así que habéis empezado a comentarlo antes de hacer el proceso. Sí. Ok, no fue pues ya... Entonces claro, luego, o sea, pues hay mucha gente que o ha cambiado su opinión o ha ido transicionando, porque por ejemplo, pues eso, hay gente que igual, pues por todo lo que había escuchado, estaba en contra, incluso se les puede extrañar, de decir, oye, yo con los embarazos tan malos que he casado no se me ocurre que en el momento de quedar embarazado o embarazada para otra familia. Y claro, luego pues van viendo cada vez, pues van teniendo una mejor visión y luego ya al día que ven, pues que tiene los niños, que son un amor, que estamos felices, que todos estamos encantados de haber hecho ese proceso, pues muchas veces terminan cambiando su perspectiva. Y no solamente con familia, pero también pues con gente del entorno, gente que pregunta, que no son conscientes de lo que ha hecho. O sea, gente con la que entreno en CrossFit que lo venían completamente en contra y ahora pues lo ven de otra manera. ¿Y les habéis involucrado en el proceso, explicándoles, oye, ya tenemos la donante, ya tenemos la gestante?
pues es una cosa que tanto mi madre como mi suegra han estado viendo, pues eso, las posibles candidatas, tal. Estaban involucradas también con vosotros. Ay, qué bien, ¿no? Que... Bueno, al final para nosotros es que termina siendo una parte muy vital de tu día. O sea, tú vas a una comida el sábado y lo que estás pensando es a ver qué elegimos, a ver qué hacemos. Sí. Entonces, pues, normal es que eso lo compartas y... Y entonces, ¿cómo empezáis a esa búsqueda de saber cómo funciona? ¿Hay como asociaciones que os hayan ayudado para encontrar o cómo...? En España, por ejemplo, hay una asociación que son Nuestros Hijos, que procura defender mucho los derechos de los niños que han nacido por gestación subrogada, pero luego en paralelo pues también dan mucha información de cómo debería ser un proceso siguiendo buenas prácticas. Vale. Cuando se produce una donación de cualquiera de esas cosas, de esperma, de óvulos o de la capacidad de gestar, ¿vale? Lo que se está haciendo es compensar a alguien por el esfuerzo que ha llevado a cabo. Entonces, por ejemplo, con una donación de óvulos, si no salen óvulos o salen muy pocos, eso no implica la compensación total, porque tú estás compensando por el esfuerzo de que lleve a cabo el ciclo, se hormone, le hagan la punción y extraiga los óvulos. Y eso en España también. Eso en España también. Eso. Hay que tenerlo claro, que se dice donación, pero que también aquí se compensa por el esfuerzo. Si eso lo escalas a la capacidad de gestar, pues es decir, a estar 9 meses cuidando de un embrión para que pase de ser pues un grupito de células minúsculo a ser un bebé, pues la compensación pues es bastante mayor. Y eso en la asociación nos dan una idea de eso, de cuál es la compensación normal. No, o sea, lo que van es a sobre todo pues entender que la mujer que vaya a gestar a ese niño pues lo está haciendo libremente y por los motivos correctos, ¿vale? Que sea alguien que no dependa del ingreso económico que le va a dar la compensación para su día a día, que haya sido madre, que entienda... Son mujeres que ya son madres. Claro, deben saber a qué se están sometiendo. Sí. Pues normalmente las mujeres que se prestan a gestar es porque han tenido embarazos muy buenos y no les supone un perjuicio ese embarazo. Y eso es como una agencia que gestiona todo eso, de asegurarse que están... Hay distintos modelos, que además son las cosas que faltaría en España, porque en España no se permite en base a que hay malas prácticas, pero normalmente la forma de evitar las malas prácticas es tener claro en qué circunstancias sí que se pueden hacer. O sea, por ejemplo, pues si vas al ejemplo de la donación de órganos. No vas a parar el sistema de donación de órganos que salva la vida a muchísimas personas. La solución es tener claro pues en qué condiciones alguien puede ser donante, en qué condiciones pues alguien puede ser receptor y tener una estructura que dé garantías. Entonces, en muchísimos países, yo, por ejemplo, el caso que estoy más familiarizado es con el de Estados Unidos, hay una estructura de garantías que primero tiene muy regulado pues qué condiciones tiene que tener una mujer para poder ser gestante o donante de óvulos, o qué condiciones tiene que tener alguien para donar esperma. Y luego pues el proceso está acompañado por psicólogos que verifican que realmente esa sea la intención, tanto de los padres de ser padres como de la mujer de llevar a cabo eso. Luego pues hay abogados que representan a todas las partes por los derechos, aunque los términos pues suelen ser bastante estándar porque están bastante tasados dentro de las leyes de cada estado. Pues por ejemplo, o sea, hay muchos estados que tienen límites de cuántas veces una mujer puede ser gestante. Okay. Para que también pues eso sea una cosa que haga voluntariamente y que no se convierta pues en un modo de vida, por ejemplo. ¿Y eso cómo encuentras las agencias? Entonces, ¿cómo escoges? Porque yo entiendo que hay en Canadá, en Estados Unidos, que hay en Grecia también. Sí, hay... Sí, ¿cómo veis? Cada vez hay más sitios. O sea, también depende si eres pareja heterosexual o homosexual, porque hay determinados países que solo lo permiten para parejas heterosexuales. Hay países que lo permiten para parejas heterosexuales que tengan problemas de fertilidad y hay que acreditar que esos problemas de fertilidad existen. Y luego también pues hay países, como pasa en Estados Unidos y en Canadá, que reconocen la figura de los padres de intención, en lo que está claro que independientemente de cuál sea el origen genético de esos materiales, siempre y cuando los padres de intención pues tengan el acuerdo con la donante de que haya donado los óvulos, o bien pues el esperma es de donante que tenga el acuerdo, o que el esperma sea propio de alguno de los padres de intención. O sea, pues en casos que hay mujeres pues que hayan tenido que quitar el útero o tal, pues pueden tener óvulos, pero no pueden llevarse a cabo el embarazo. Entonces, ahí se reconoce normalmente antes del nacimiento
quiénes son los padres de intención, para que cuando ese niño nace, en el certificado de nacimiento, quien aparece pues son los padres de ese niño. Sí. Y esto es en Canadá y en Estados Unidos. Y hay más países donde se hace así, pero no es el detalle. O sea, en nuestro caso, los procesos de nuestro proceso pues los hemos hecho en Estados Unidos. ¿Hay una razón del por qué Estados Unidos o nada? Pues porque es donde se lleva haciendo más tiempo, a pesar de que es mucho más caro, porque por ejemplo, pues todos los temas de fertilidad, los costes son pues 10 veces más de lo que tendríamos en... Bueno, todo de medicina en Estados Unidos está... Es una aberración. Por eso que digo, ¿por qué? Porque si Canadá ofrece algo similar, hay... Es mucho más garantista. Luego sí que es verdad que en Estados Unidos está permitido que las agencias intermedien y decidimos Estados Unidos. Entonces, ¿cómo fue esta conversación? De decir, pues ya estamos preparados, ya lo queremos y ya... Pues ahí empezamos a hablar con distintas agencias. Pues teníamos una agencia en España que básicamente trabaja con otra agencia de Estados Unidos, que en nuestro caso lo de la agencia de España pues no era una cosa muy necesaria porque una de las cosas que hace fundamentalmente es traducir, pero nosotros, o sea, yo en inglés... Entonces hay agencia en España, que es un poco... Al final actúan como de intermediarios con la agencia de Estados Unidos, pero las agencias suelen hacer también, que esto pasa más con la agencia de Estados Unidos, toda la comunicación con la gestante de temas económicos, es decir, cualquier gasto derivado de quedarse embarazada lo tenemos que cubrir nosotros, o si no puede ir a trabajar porque está embarazada o porque tiene que ir a un appointment, entonces claro, tú tienes que cubrir ese coste. Entonces, pues por ejemplo, la agencia una de las cosas que hace es que toda la conversación económica la hacen ellos, que al final pues tus conversaciones con la gestante pues son alrededor de las cosas importantes que afectan a tu familia, al niño, y no en detalle pues de cosas de logística. Entonces contactéis la agencia en España. La agencia en España os recomienda varias agencias en Estados Unidos. Y ¿cómo se funciona eso? ¿Hacéis como entrevistas con cada agencia para ver con cuál queréis ir? Sí, o sea, se hacen entrevistas con las agencias. La agencia de España con la que trabajábamos fundamentalmente trabajaban, o sea, con una agencia y un laboratorio y una clínica de fertilidad que estaba en Idaho y con otros que estaban en Chicago. Fundamentalmente trabajaban con más, pero fundamentalmente trabajaban con ellos, ¿vale? La clínica que nosotros usamos en Chicago pues tiene muchísima reputación y decidimos hacerla con la de Chicago. ¿Y cómo funciona eso? Entonces decidís esa agencia de Chicago y cómo os ayudan a encontrar la donante y la gestante. Bueno, la donante en nuestro caso optamos por usar una donante de la clínica porque ahí lo que ocurre es que ellas suelen tener especificado pues cuál es su motivación. Pues yo quiero ayudar a otras mujeres que tienen mala fertilidad o a parejas heterosexuales que no pueden tener hijos. O sea, Así que las donantes ponen criterios. Que sí, que es algo que no he comentado, que hablamos de dos mujeres porque necesitamos una donante y una gestante. Sí, o sea, normalmente en casi todos los sitios no hay relación genética entre la mujer que va a gestar con el origen del óvulo. Nuestra gestante lo decía siempre, lo explicaba siempre. Dice, there's one, my ovum. Es decir, o sea, tiene claro que es una cosa que es externa a ella y también es importante porque, claro, al final ella está cuidando un embrión que no es un hijo, suyo. Entonces, el proceso es más limpio si no hay una relación genética. No, claro, es más claro. Y entonces, ¿cómo buscáis esa donante? Entonces, hay criterios de que ya os quitan un par que dicen... Pues que te enseñan fotos, te enseñan pues qué hace, qué ha estudiado, cuál es su edad, qué historial médico tiene, antecedentes familiares. Eso lo ponen en la ficha, como antes los abuelos han tenido cáncer. Es súper detallado. Es súper detallado, porque claro, para que conozcas pues qué antecedentes vas a tener. A ver, en un punto espacial, cuando te estás concediendo a tu pareja, no llevas así eso de examen. Pero cuando puedes elegir cuál va a ser el material genético con el que van a tener tus hijos... Es que es muchísima información, así que me imagino para decir es como... Sí, no, llevamos 3 semanas, tal, sí. 3 semanas, wow. Y luego ella puede rechazar, no sé, ¿cómo se dice? ¿Rechazar vuestra candidatura o...? Normalmente no, pero lo puede hacer. Luego también está establecido pues qué tipo de relación vas a tener, si es completamente anónima, si es semiabierta, ves que tienes pues información de contacto y normalmente pues cuando hay un nacimiento das información del año y de las iniciales del niño pues para poder evitar que luego pues igual descendencia coincida y cosas parecidas, o puede ser completamente abierta. No sabía que existía esa parte como entre media de decir que sabes que hay alguien, que sabes que
y que es con iniciales, así que no sabes que se llama, no sé, Antonio, pero que empieza con A. Sí, es un A que nació en tal país, o sea, que vive en tal país y es del año 2020. Okay. Y hay familias pues, que optan por tener relación más cercana y otras pues que no, o simplemente pues, una relación semi-abierta. Y justo hablando de eso, de genética y tal, también nos hacen a vosotros un diagnóstico genético para ver que sois compatibles. Cuando ya íbamos a empezar dijimos, bueno, vamos a hacer el último viaje así sin niños, ya mentalizados, porque claro, todo esto pues, requiere un esfuerzo económico y la idea era, bueno, pues hacemos este viaje y luego ya empezamos a ahorrar a tope y para poder poner todo en marcha. Y decidimos irnos a Perú y nos ocurrió que cuando empezamos con los trámites ya para dejar el esperma y empezar todo el proceso de la creación de embriones, entonces nos dicen, oye, habéis estado en Perú, deberíais esperar 6 meses, pues habéis tenido Zika, tal. Sí. Y nosotros estábamos diciendo, no, Zika no tenemos. Nos hicimos las pruebas. Por si acaso. Por si acaso, para no esperar los 6 meses con la clínica. Y al final resulta que uno de los dos sí que tenía, sí que había cogido Zika. De hecho, fue muy gracioso porque, claro, estábamos pensando pues que teníamos un jet lag horroroso y no era el jet lag horroroso, era que... Así que tiene síntomas, pensaba que era algo sin síntomas. O sea, puede haber síntomas o no, aparentemente sí lo sabía, pero claro, los achacábamos al jet lag, tengo dolor de cabeza, tengo los ojos rojísimos, sí, era problema de haber cogido el Zika. Pero bueno, que eso al final, o sea, hace ver que en los sitios en los que está todo el proceso es muy garantista y está todo muy controlado, pues al final evalúan todo. Y algo que nosotros Pero me parece fenomenal. le habíamos dado cero importancia, porque como no habíamos tenido síntomas, asumíamos que, o sea, o no habíamos tenido los síntomas que dijésemos están relacionados con el Zika. Es que ni sabía que había síntoma, pensaba que era algo que llevaba sin saber. Yo durante muchos años decía, no vamos de viaje a Brasil y todo eso por el Zika. Y él me decía, qué pesada, que eso no pasa. Pues mira. Sí, nosotros esperamos los 6 meses y ya está. Sí. A ir por ello, ¿no? En el caso nuestro, pues se hace un test genético, conocimientos genéticos a nosotros, con idea de detectar, pues sobre todo enfermedades recesivas, que si tienes un gen recesivo, que en el caso de que la donante también lo tenga, pues puede ser que el hijo sea portador de ese tipo de condiciones se miran para... Solamente para explicar, el gen recesivo es que entonces es algo que no está como activo en ti, pero que se podría activar si hay el mismo gen con la madre, ¿no? Sí, eso no se expresa porque hay otro dominante que vale para lo mismo. Sí. Y solamente en el caso de que pues por dos lados se reciba ese gen recesivo, pues eso se expresa. Bien. Cuando eso conlleva pues una sordera, cualquier discapacidad, pues se suele evitar que eso se haga ocurrir. Pero que al final es algo que si conoces a alguien socialmente, pues no lo mides, pero si va a ser una cosa completamente orquestada en laboratorio, pues... Bueno, que no es solamente por gestación subrogada, que en una fecundación in vitro en España puedes también hacer ese análisis para asegurarte. Y entonces decidís quién es la donante. La donante dice que sí. Entonces, ¿y la gestante lo decidís como después o es como va...? O sea, se puede hacer en paralelo, pero al final en la práctica, hasta que no están los embriones, no puedes empezar con la gestante. Lo que pasa es que la gestante, los procesos suelen ser bastante largos, porque normalmente pues en unas familias que quieren poder tener un embarazo por gestación subrogada es mucho más alto que las mujeres que están en disposición. Entonces, ¿Eso cómo funciona para buscar la gestante? Claro, con las gestantes es al revés. Es decir, normalmente las agencias ponen en un portal a los padres de intención, también con muchísima información, no tanto como una casa donante de historial médico, sino de cómo es esa persona, cómo es su tipo de familia, pues qué creencias tiene. Luego hay otra parte muy importante que son pues todas las decisiones a nivel médico, en qué dirección se podrían tomar, porque por ejemplo, claro, al final, en el caso de la gestante, pues es su cuerpo, todas las decisiones médicas sobre su cuerpo las toma ella, pero luego el embrión es tu hijo y tú te puedes ver afectado, o el hijo se puede ver afectado por las decisiones que toma la gestante. Entonces, en el proceso de selección, a los padres de intención pues nos preguntan un montón de casuísticas que se pueden ocurrir para que en el caso de que ocurran exista una alineación entre lo que la gestante piensa y lo que piensan los padres para que la decisión pues vaya un poco en consonancia. Pero luego en realidad la gestante puede decidir una cosa completamente distinta. Sí. Si cambia de opinión de lo que había hecho. Por lo menos estaba partes de una base en el que
pues tienes un entendimiento. Sí. ¿Vale? Porque, Tipo, si hay un niño que no es compatible con la vida, que pueda acabar antes y no dar a luz o cosas así. Así que está súper pensado que cualquier tema un poco conflictivo sea ya preacordado y entonces ella toma la decisión de escogeros sabiendo todos esos detalles. y hay cosas pues que prevalece la decisión médica y otras pues que puede prevalecer la decisión de la gestante. Incluso luego está muy tasado pues conversaciones por cosas invasivas. Hay que hacer una amniocentesis, pues tiene una compensación por el esfuerzo. O en el caso de que el nacimiento tenga que acabar siendo por cesárea, pues también tiene otro impacto. O si, por ejemplo, también está planteado, ¿y qué pasa si la gestante pues pierde el útero en el embarazo? Es un riesgo, o sea, es un riesgo inminente no por gestación subrogada, sino por tener un embarazo. Pues eso también está. Lo que es bueno que también pues ellas lo sepan que no son los dedos, claro, contratos no. Sí. No, los anormes. Claro, debe ser una biblia. Como... Y bueno, entonces, por si no había quedado claro, entonces la donante la escogéis vosotros y acepto o no, y la gestante al revés es ella que os escoge a vosotros específicamente. Entonces, normalmente, más esos cuestionarios, la agencia ve pues que haya una coincidencia perfecta o muy alta entre la familia y la gestante. Y la gestante no solamente es la gestante, también en su entorno. O sea, es decir, en el proceso de match que llaman, de ver que pues esta familia puede trabajar con esta gestante, está muy involucrado normalmente la familia de la gestante, pues probablemente su pareja y su entorno familiar, porque claro, al final pues su pareja va a tener que convivir con una mujer que está embarazada, que va a necesitar pues de los cuidados para poder dedicar menos atención a su vida doméstica. O sea, sí, eso tiene también un impacto. Y normalmente pues participa pues cuando tienes la primera reunión para ver si hay sintonía entre la familia gestante, pues participa normalmente pues su marido, o su pareja, o su mujer, o lo que tengan concretamente, porque al final pues va a haber bastante relación ahí. Por ejemplo, nuestra gestante, ella se me cuenta que ella tenía una amiga que tenía un cáncer, que pensaba que no iba a poder quedar embarazada y siempre tenía acordado que cuando ella tuviese su hijo, pues después se quedaría embarazada para su amiga. Su amiga al final consiguió tener hijos de manera biológica y ella estaba mentalizada de que, por un lado, quería traer más niños al mundo, pero que su familia estaba completa y no quería tener más hijos. Pero que ella, pues, quedarse embarazada y tener más niños le parecía fantástico. Y claro, son morales que son difíciles de entender, pero por mí, o sea, a mí me parece que el tema de, por eso, de prohibir, limitar y tal, es muy complicado que tú expliques, decir, oye, tú no tienes capacidad de decisión para poder hacer esto. Porque es muchas veces el argumento que se vierten en medir aquí, es decir, no, es que tiene que estar coaccionadas. Pues no tiene por qué. O sea, entonces que le estás quitando la capacidad de poder decidir y a mí me parece muy triste que se entienda que una mujer pues puede tener capacidad de terminar un embarazo, pero no puede tener capacidad de decidir, oye, me quedo embarazada pero no es hijo mío. Porque además que es una cosa que para muchas otras personas es un problema porque no tienen esa capacidad. Y además en un contexto en el que estamos, pues que hay muchísimas personas o familias que no tienen posibilidad de tener hijos, que haya alguien que diga, oye, pues lo puedo hacer, es una pena que se hace mal visto. Tiene que ser un proceso muy, muy garante y que esté muy claro que están respetándose los derechos de todas las partes implicadas y que luego el niño pues va a tener claridad de cuáles son sus orígenes, tanto a nivel genético como quién le ha engendrado, pero creo que no poder recurrir a eso pues es algo que es muy triste, que además es que se presuma que la mujer lo está haciendo coaccionada y bajo presión. ¿Y cómo fue el día que os habéis conocido? ¿Ahí cómo os hacen conocer o es...? Pues por videoconferencia. En nuestro caso coincidía que teníamos que hacer uno de los viajes a la clínica y lo cuadramos para conocerla y a estar unas horas hablando y tener... Pero ¿y cómo fue ese día? Porque o el día de la conferencia, porque me imagino que es mucha emoción, ¿no? Para vosotros. Es muy raro, o sea, de hecho, pues es que, claro, estás ahí, pues que es una conversación que es rara, porque, claro, estás como hablando de cosas muy a nivel personal, pero también de contratos médicos, sin intentar entrar mucho en temas así contractuales y tal. Y luego ya, pues al cabo del mes, cuando fuimos a conocerla, pues también es una sensación rara.
Sí, la conoce ella y su familia al final, ¿no? Sí, sí, en este caso pues conocimos a ella y a su pareja, que es el padre de su hijo, pero en este caso pues no están casados. Y claro, luego también está la forma en la que luego ella explica a su entorno familiar las cosas. Pues, prefiero pues eso, a sus hijos les tiene que contar, oye, estoy embarazada, pero no es un hermano. Pero es que dependiendo de la edad que tengan sus hijos, pues es una cosa más sencilla o más complicada. Pero bueno, luego los niños hay cosas que explicándoselas la entienden bastante mejor que los adultos porque tienen las ideas no están tan cerradas y muchas veces son más abiertas. No, pienso que la clave es eso, es hablarlo sin tabú y desde el principio bastante claro, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, Así que emocionante esa primera. sí. Y entonces, ¿las conocéis? En un viaje, me imagino que el viaje que habéis ido era también para hacer los embriones, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, en el caso nuestro, por ejemplo, pues tuvimos mala suerte porque la primera donante que elegimos, el ciclo fue fatal y salieron solamente 2 óvulos que no sobrevivieron. En los pocos días, pues los embriones no sobrevivieron. Habéis tenido 2 óvulos, pero no fecundaron y no... O sea, fecundaron embriones para el tercer y cuarto día, dejaron de evolucionar. Ok, entonces habéis tenido, así que duro, ¿no? Para... Pero claro, al final tú la donación lo que estás es compensando por el esfuerzo. Sí. No estás pagando un resultado. Pues muchas veces el argumento de comprar, pues no estás comprando algo porque puede ser que tú tengas el acuerdo de donación, se produzca la donación no dé frutos, y eso no implica que no tengas que pagar igualmente. O sea, y entonces pues tuvimos que repetir el proceso. Entonces tuvimos que volver a repetir todo otra vez. Y luego pues nos tocó buscar otra donante, donde ya sí pues tuvimos un número mayor de óvulos, que ha dado un número bastante alto de embriones para poder hacer varios procesos. Y perdón, que me imagino que es un poco íntimo, pero ¿cómo habéis decidido quién dona el esperma? ¿Habéis dado los dos? En este caso tenemos la facilidad de que podemos hacerlo los dos. Porque había tantos que se podía hacer como dos... O sea, pues hay embriones que tienen una fuente de esperma y embriones que tienen una fuente de otra. ¿Y cómo funciona? ¿Habéis decidido como el primer será el tuyo o es... Tú puedes decir, oye, pues yo es que sí o sí quiero transferir, pues por ejemplo, si vas a hacer transferencia a los embriones, pues quiero transferir uno de cada fuente genética. ¿Vale? O quiero transferir los dos mejores, da igual de quién sean. Así que puedes transferir dos. Depende. Últimamente, pues los médicos prefieren evitar transferir 2 embriones, sobre todo cuando los embriones han sido testados y se saben que has descartado la gran cantidad de los problemas. Pero entonces vosotros habéis decidido transferir dos. Sí. O sea, en el perfil que pones para buscar gestante, Sí. pues normalmente ya especificas, oye, me gustaría transferir 2 embriones. Y ella estaba dispuesta a que a lo mejor... Sea un embarazo múltiple, sí. Ya me imagino como habéis tenido el primer ciclo que no funcionó, me imagino que ya la carga un poco emocional era fuerte, ¿no? Y entonces ese segundo ciclo, ¿cómo lo habéis vivido? ¿Estabais como...? Pues la semana era nervios todo el rato, porque claro, tienes cuántos óvulos han sacado, luego cuántos han fecundado, cuántos progresan al segundo día, cuántos progresan a tal día. Y luego están diciendo los que van congelando cada vez, porque claro, esperan a que tengan cierto punto de maduración para ir congelándolos. Sí. Y luego ya estas otras 2 o 3 semanas esperando las pruebas de la PGT para saber de todo lo que había salido al principio, cuánto se descarta y cuánto se... Sí. Igual se mantiene. ¿Que habéis podido transferir unos en fresco o no? No, se congelaron y... Ah, sí, porque hay que hacer la biopsia y entonces... Hay que hacer la biopsia, verlo, y luego pues también hay que cuadrar, pues eso, que la gestante empiece a parar su regla, empezar la estimulación para preparar el útero para el embarazo, que coincida los días que el médico puede tener... Así que otro mes. Dale. Y entonces ese día del transfer, ¿cómo funciona? En nuestro caso, pues no hemos ido nunca a las transferencias. Pero luego vosotros sabéis que hubo el transfer, sabéis que hubo embriones sanos y luego esa beta de espera me imagino que para vosotros es igual. Claro, luego Santería pues tiene que esperar un número de días para hacerse un análisis y tal. Pero claro, pues como te puedes imaginar, pues normalmente pues, la gestante igual se compró antes de embarazo y estaba cada 3 días mandando fotos de antes de embarazo, que además la pobre nos lo contaba, que se hizo varios, que no había rayita y entonces pues nos lo mandaba y ya cuando empezó a ver una sombra fue cuando empezó a... Así que ya teníais un contacto directo con ella. Sí.
Sí, no, claro, la gestión de lo normal es tener un contacto directo con ella. Entonces, pues la agencia se suele encargar pues, de temas más económicos, logísticos, pero el de cómo van las cosas, por eso ya el día de la transferencia, pues normalmente pues hablamos con ella antes de que se hiciese, cuando ya estaba a punto de... Así que ella era súper emocionada también, entonces, para hacerse... Claro. Y entonces, el primer test que parecía ok. Ese fue que nos lo mandó, claro, nos llegó la foto y me vamos a dar botes de alegría, claro, diciendo pues eso, es solo un test, es temprano, tal, todo, o sea, todo el tipo de precauciones. Entonces, claro, el día que ya pues le hacen la beta, en nuestro caso, pues la primera beta dio bastante alta, estábamos ya hasta esperanzados de que hubiese habido embarazo múltiple. Ah, sí. Que luego, pues eso, a la siguiente beta ya le he bajado bastante y luego cuando hicieron la eco fetal solo había un latido. Que eso pues, es una sensación de que estás pues contento de que hayas un latido, pero también pues más decepcionado de que el otro había desaparecido. Pero bueno, pues al menos se consiguió embarazo y... Y entonces a ese momento no sabíais qué embrión había funcionado. No podíais saber si era el tuyo o el suyo. No. O sea, a ver, al final para mí no es una cosa importante. O sea, si nos hubiesen dicho, pues, oye, tenéis que usar embriones completamente donados que no sean vuestros. Pues, o sea, ya al final, lo de ser padre es mucho más que la relación genética. O sea, yo pues eso, con nuestros hijos, pues nosotros hemos estado con ellos desde que nacieron, nos tienen como su referencia. Sí. Entonces... ¿Y entonces la eco de los 3 meses habéis ido o...? La eco a los 3 meses fuimos con un doble objetivo. De ir a la gestante, pues acompañarla a la ecografía, porque por lo menos ir a una cita médica. Si el proceso se pudiese hacer en el mismo país en el que estamos, pues probablemente habríamos ido a todas. Pero por lo menos pues eso, ir a esa. Y luego también, pues como teníamos que tener claro que cuando el niño naciese, pues íbamos a estar allí unas semanas, incluso meses, pues fuimos a conocer la zona, buscar casa. Y cuéntame eso, ese día de escuchar por primera vez el corazón de vuestro bebé. Habíamos tenido grabaciones, se nos habían mandado pues de ecos posteriores, con vídeo y tal. Ah, sí. Pero también, pues eso, la expectación de estar ahí cuando están, pues eso, haciendo, yo lo llamo hacer inventario, porque empiezan a ver las piernas están, sí, dentro del hueso, tal, los brazos, tal. O sea, empiezan ahí. Sí, es verdad que en nuestro caso, pues cuando dijeron, es un chico, pues tampoco hubo mucho misterio porque ya lo Ah, ya lo sabíais. ya lo sabíamos, pero no. Pero aún así, pues eso, estar ahí, ver que está todo bien, pues da bastante satisfacción. Y que bueno, entonces habéis tenido mucha conversación con ella, porque decías que te mandaba vídeos. Sí, no, o sea, además de eso, cada 2 semanas como mucho, pues hablábamos un ratito con ella y luego estábamos pendientes. Pues, Y ella se encontraba bien. y tal, sí. Yo ya, hay una cosa que me alucinaba, pero por ejemplo, pues ella en aquella época pues tenía a mi hijo que tenía 5 años y a una semana de dar a luz, se agachaba, se ponía en cuclillas y le ataba los cordones. O sea, con la tripa que tenía una agilidad envidiable. Claro, que luego entiendes de que es, vale, pues por eso está abierta a quedarse embarazada para otros, porque... Sí, porque le va fenomenal el embarazo. Me va a poner un mes de embarazo, claro. Qué bien. Y entonces habéis buscado casa para poder estar ahí los meses alrededor de la fecha. A ver, que luego nuestro primer proceso fue muy especial, porque claro, nació el 9 de abril de 2020. Ah, sí, así que además pandemia. Claro, pandemia, travel ban, de todo. O sea, de hecho, yo tenía pensado irme como el día 23 de marzo, porque el due date era el día 10 de abril. Y entonces, a finales de febrero, yo tenía un vicepresidente de la empresa que iba a venir a ver a un cliente y los de seguridad de la empresa le dijeron, no vayas a Europa, que igual no puedes volver. Y entonces, claro, yo le dije a mi marido, oye, me voy. Y además me voy, o sea, esto fue un jueves, me voy el lunes. Y entonces, claro, llamé al de la casa que habíamos alquilado, pues empezando finales de marzo, para decirle si no lo alquilaba un mes antes. ¿Está disponible? Estaba disponible. Bueno, pero vas con maletas enormes también, porque me imagino que tienes que llevar cosas del bebé. Imagínate unos primerizos que compran todo lo que es, o sea, compran 10 veces lo que hace falta. Y por eso que es como no son maletas, es como algo ahí. Es una mudanza que por supuesto la mitad volvió sin usarse. Pues, pero bien que lo has hecho, ¿no? Y de repente, pues eso, a la semana de haberme ido, ese lunes a mi marido en su despacho les mandaron para casa y claro, dijo, ¿qué hago aquí? Y se cogió un vuelo para la mañana siguiente. Ah, encontró un vuelo. Entonces, ¡Qué suerte! yo estaba en el parking de SeaTac
esperándole, escuchando por la radio a Trump declarando el travel ban. Claro, por suerte le había pasado la frontera esa mañana de milagros. Y de milagros tuvimos los dos en el nacimiento. Qué suerte que lo veis y que al final era justo al principio, porque habría sido en junio ya. Sí. Llegáis ahí los dos y estáis... Y ahora ellos dos, claro, una vez que estábamos ahí, pues llevamos todas las semanas con las citas médicas con la gestante al médico a ver la ecografía, tal, a estar ahí. ¿Os dejaban estar con ella? En las ecos lo conseguimos bastante avanzado. Luego ya cuando nació, a ella la mandaron varias veces para casa y ya por fin, cuando la dejaron entrar, a nosotros nos obligaron a quedarnos fuera del hospital y hasta que no nació y cortaron el cordón umbilical no nos dejaron entrar. ¿Ah, sí? Sí. No podías entrar al hospital si no estabas para cuidar a un paciente, pero como el niño no había nacido, pues nosotros todavía no podíamos. Entonces estábamos allí pensando pues que igual pasábamos la noche en la puerta del hospital. Y al final, a los 25 minutos, nos llaman diciendo que ya van a hacer... 25 minutos. Sí, sí, sí. Pero ha tenido un parto express. Ha tenido un parto express, sí. Tenía un parto express. Entró a las 5 por la puerta del hospital, a las 5 media niña. El día. Sí. Pues es que esa mujer es como... Tiene un brazo perfecto, te gusta, sí. Increíble. Wow. Sí, sí, sí. Nos dejaron entrar, por suerte, pues como habíamos estado en el hospital anteriormente, más o menos encontramos rápido dónde teníamos que ir y ya pues pudimos estar con nuestro hijo. ¿Y habéis podido hacer como piel con piel? Sí, claro. O sea, piel con piel, nosotros las primeras comidas. Ay. Qué emoción, ¿no? Sí, está la primera noche con él. Eso. Ahí. Luego, pues eso, te mandan a casa y no sabes ni qué hacer, porque claro, en Estados Unidos, como está en caro todo, te mandan a casa a la mínima de cambio. Nosotros, pues eso, a las 24 horas para casa. ¿Y ella también? Y ella también. Y claro, por eso está la primera noche como cualquier pareja normal, con el niño que no sabes qué hacer, a pesar de pues eso, que has mirado móvil de información, que has estado en clases de preparación. ¿Y tenéis a, no sé, a alguien que os explica un poco? O sea, nosotros habíamos hecho, por eso, el curso de preparación al parto, pero solamente la parte del niño, no la... pero sí. ¿Y la habéis visto a ella ese día? Entonces me imagino. Después del parto no la vimos porque por las reglas de COVID no puede. no se podía, porque claro, ni nosotros fuimos en aceptación, ni ella podía entrar, ni nada. Y luego nosotros a los 4 o 5 días que se encontraba ya mejor, pues sí que vino a vernos a casa. Wow. Qué emocionante, ¿no? Sí. ¿Y cómo funciona de manera un poco administrativa? Entonces, hay un papel que firmáis como los dos padres. Claro, entonces, en la mayoría de los Estados Unidos hay una ley Parentage Act, cómo se establece el parentesco. Entonces, hay pues muchísimas casuísticas y hay una de las cosas que se reconoce, pues, quién es el padre de intención. Independientemente de que el material genético pues sea de uno u otro o de ninguno, ¿vale? Entonces, eso se registra normalmente, dependiendo del caso, puede ser antes o después del nacimiento, pero en nuestro caso pues se hizo antes del nacimiento, para que el día que el niño nace, pues ya directamente aparece en el certificado de nacimiento los padres de intención. O sea, el nombre de la gestante aparece en los medical records y aparece en un documento que se manda a la oficina de Vital Records, pero no aparece en el certificado de nacimiento como tal. Y ahí es bastante sencillo. Como era COVID, era complicadísimo sacarlo. Acabé llorándole a una funcionaria. Porque ¿cuánto tiempo tenéis que quedaros sí o sí por la salud del niño, los papeles, la salud del niño? Claro, o sea, la salud del niño, si está todo normal, normalmente a los 10-15 días puede volar perfectamente. Ah, sí. Pero necesita un pasaporte. Pero necesita un pasaporte, entonces tiene dos opciones. O sea, lo más rápido suele ser venirte con el pasaporte americano. Una vez que tienes el certificado de nacimiento, vas a la oficina de pasaportes express, que si tienes un vuelo con menos de 15 días, te dan el pasaporte en 2 o 3 días. Pero entonces, como era COVID, era todo como parado. Claro, cuando era COVID era todo parado y de hecho como era COVID, Estados Unidos no estaba emitiendo pasaportes a nadie. Entonces nosotros tuvimos suerte de que conseguimos que el consulado español hiciese la inscripción del niño bastante rápida, que es básicamente coger el certificado de nacimiento americano y trasladarlo también al registro civil español, porque al final nuestro hijo pues es hijo de españoles y por nacimiento pues tiene derecho a ser español. Entonces tuvimos la suerte de que como excepción pues pudieron inscribirlo rápido
Y entonces, pues nada, cuando ya teníamos todo, empezamos a volver, que la vuelta también fue una odisea, porque claro, aquí íbamos pues como 8 personas en el vuelo. Hubo una pareja que iban vestidos como si fuesen los de Breaking Bad para... Total, como un equipo. Luego también pues volamos de Los Ángeles a Londres. El aeropuerto de Los Ángeles estaba completamente desierto y llegamos a Londres como aterrizamos por la mañana y el vuelo a Madrid era por la tarde. Y nos pasó que Heathrow cada vez se llenaba más y más de españoles. Y toda la terminal eran vuelos de españoles. Claro, había un overbooking en ese vuelo que por suerte conseguimos entrar. Fue una odisea, pues tuvimos casi 36 horas de viaje con un recién nacido hasta que llegamos a Madrid a casa. Y entonces, cuando habéis llegado a España con el pequeño, A ver, pues fueron circunstancias especiales porque claro, llegamos en el 25 de abril del 2020. en pleno lockdown. En pleno confinamiento, nadie se mueve, nadie hace nada. Pues eso, al final aprovechas pues que vamos al pediatra cerca a casa de mi suegra para que mi suegra pues conozca al niño. Mi madre escapándose con el salvoconducto de ir a la oficina, pasando por casa a ver si conoce si conoce al pequeño. Claro, todo así porque no quedaba otra. Pero además en nuestro caso además es que encima era el primer niño era el primer nieto que había y casi de los primeros sobrinos. Sí. Sé que hay mucha emoción en la familia para ver los pequeños. Y luego es que además, o sea, tú puedes estar en contra de todo lo que haces en la gestión subrogada, pero luego, o sea, lo conoces de verdad, no en base a desinformación. Y luego, pues, ves la familia, los niños, tal, y es que es muy complicado o sea, creo que es muy complicado que estar en contra. O sea, sí, es muy fácil ponerse un altar y decir, esto es fatal. Además, me parece que tenéis una relación súper sana y súper buena con la gestante, que además ha querido ser la gestante de vuestro segundo hijo, así que realmente hay un... Sí, existe un vínculo. O sea, pues por ejemplo, o sea, mis hijos conocen a la gestante por su nombre cuando tienen videollamadas, que además es bueno porque así los niños pues, conocen su origen, que a ver, que todo va a tener sus etapas. O sea, probablemente ellos se pregunten antes de qué tripa he salido antes de preguntar de dónde venía el óvulo, o si el esperma era de papá o de papi. Pero la primera pregunta va a ser lo de qué tripa he salido. Entonces, ¿cómo habéis decidido empezar con el proceso para un segundo? Nos dijo nuestra gestante, y si queréis darle un hermano, avisarme. Claro, esto había parido hace 8 días, ¿eh? Impresionante. Entonces, claro, ya tenía claro que lo quería volver a hacer. Okay. Y me imagino que para ella también es más cómodo, que ya os conoce. Ya... Claro, con nuestro segundo hijo, pues ya lo hicimos sin ningún tipo de agencia. Simplemente, pues, tuvimos contratado a los abogados para volver a hacer el contrato, porque además tenemos pues, hay un abogado que nos representa a nosotros, otro abogado que representa a la gestante. Los términos que teníamos en los contratos en el contrato del primer proceso, pues fueron directamente los del segundo. Y es ella que os ha dicho, pues ya estoy dispuesto. Bueno, o sea, nosotros hablamos, que probablemente pues eso, en 2 años lo hablaríamos y cada 2 o 3 meses pues seguimos hablando con ella. También por parte para que los niños sigan teniendo ese contacto y se acuerden y sea más fácil. Pues nos lo dijo, que si ya estábamos en... Ya sí. No. Y ahora fue, pues ya, ahora vamos. Qué bueno. Bueno, igual entonces, como teníais ya todo congelado ahí, claro, todo ahí... Nuestros 2 hijos están engendrados el mismo día, en el laboratorio a la vez, pero luego uno está 2 años en el congelador hasta el segundo. Hasta el segundo embarazo. Y también pues transcribimos 2. Lo que pasa es que luego pues también solo salió adelante uno. O sea, el segundo embarazo fue un pelín más complicado, con más sustos y tal, pero al final también fue a término y todo bien. Cuando nació el pequeño pues era agosto del 22. Cuando fueron a dar a luz nos dejaron pasar a nosotros y estar los 4, o sea, ella, su pareja y nosotros 2 en el paritorio, pero por protocolo le hicieron un test de COVID que dio un falso positivo, pero claro, al principio no sabíamos que era falso positivo, con lo cual pues estuvimos confinados en la habitación del paritorio los 4 como 12 horas hasta que nació el niño sin podernos mover ninguno. Este fue muy largo, entonces. Este fue bastante más normal, no fue la versión express esta que tuvimos con... ¿Cómo habéis hecho como que se conocieron el pequeño con el bebé? A ver, fue curioso porque claro, cuando iba a ser el nacimiento del segundo, nuestra gestante dejó a su hijo en la casa donde nosotros estábamos, que estaba nuestro hijo mayor con mi suegra, y esa noche se quedaron ahí los 3. Que caballeros se nos apañaron porque entre que mi suegra no habla inglés,
que el hijo de la gestante solo habla inglés. Tengo unos apañeros, pero sí. Por la mañana, un poquito antes de que se den el alta a la gestante, pues el padre de su hijo pues vino, recogió y se llevó al niño al hospital antes de que le diesen el alta, y luego ya pues al rato llegamos nosotros con el recién nacido a ver a nuestro hijo mayor, y al final pues o sea, es muy emocionante ese momento. Y entonces todos están enamorados de los niños y ahora ya el tema de gestación pasa en segundo plano. O sea, hay gente que dice, a mí me parece fatal, pero me encanta vuestros niños. Yo creo que muchos es falta de información o de entendimiento. Y bueno, pregunta un poco sencilla quizás, pero ¿nos puedes dar una idea de más o menos de cuánto os ha costado todo eso entre alquiler piso, los vuelos? O sea, es mejor no pensar, digo. O sea, si alguien tiene curiosidad, pues hay bastantes agencias que tienen publicados un desglose pormenorizado, porque, o sea, no es que digan, no, esto cuesta tanto, sino que decir, oye, pues vas a tener los gastos del proceso de fertilidad, que es tanto, la compensación de la gestante, que es tanto, la compensación de la donante, que no sé cuánto, tal. Y luego la vida en Estados Unidos cada vez es más cara. De hecho, la diferencia entre el 21 y el 22 fue abismal. ¿Ah, sí? Sí. Y luego también, pues, lo quieren cambiar ahora, no sé cómo de fácil será que lo cambien, pero hasta ahora sigue habiendo ciudadanía por nacimiento, con lo cual, pues, nuestros hijos son americanos. Bueno, no sé si hay otro tema que piensas que deberíamos comentar para que no se pierda nada. O sea, al final es algo que hay muchísimo desconocimiento, que si se hace con todas las partes implicadas, pues respetando los derechos de cada uno, que haya transparencia, que siguiendo pues la regulación que hay en las distintas jurisdicciones, pues es algo que es muy garantista. Y al final lo hace con mucho cariño, porque tenéis todavía esa relación con la gestante y conoce a vuestros hijos, conocéis a su familia, así que es un poco como otra parte de la familia, ¿no? Así que... Y va a ser de por vida. Y el tema de las restricciones es que al final es decirle a alguien que libremente elige hacer algo, decirle, oye, no puedes hacer esto. Que es la parte que a mí me cuesta asimilar de la narrativa, porque si dijesen, oye, tiene que ser de esta forma, pues hay claridad, pero es que es quitarle la potestad de poder decidir. Soy un firme defensor de que se puede hacer de manera garantista y respetando a todas las partes. Pues muy interesante, muchísimas gracias por compartir todo eso, que me parece importante también tener esa perspectiva, que al final pocas veces la tenemos, así que te lo agradezco muchísimo de haberlo compartido y enhorabuena con los dos peques. Muchísimas gracias. Ya llegamos al final de este episodio. Espero que la historia de Hugo y la generosidad de una mujer que decidió acompañarles os haya permitido acercaros un poco más a la realidad de la gestación subrogada. A mí, personalmente, también me ayudó a comprenderla y a mirarla con otros ojos, porque para muchos formar una familia no es tan fácil. Si os ha gustado este episodio, os agradecería muchísimo que lo compartierais o que os suscribáis al canal con un solo clic. Cada camino es único, y aunque a veces se sienta solitario, no olvidéis que no estáis solos. Si conocéis a alguien que podría beneficiarse de este podcast, o si sabéis de historias que merecen ser contadas, no dudéis en contármelo. Hasta pronto.